Si nos fijamos, veremos que todas las tradiciones de carácter iniciático tienen un elemento en común. Es la cuestión de la pérdida y recuperación de algo que se ha perdido. Es decir, una naturaleza, una información, algo de lo que se disponía y ya no se dispone y que hay que recuperar, porque esa información es fundamental para poder reencontrar la verdadera naturaleza del ser, o como en algunas tradiciones, para poder acceder y vivir en el mundo, en el paraíso o en donde quieras. Es decir, normalmente las tradiciones iniciáticas tienen mucho que ver con la cuestión de la muerte, el después de la muerte, el poder estar en ese otro lado después de la muerte. Pero tiene mucho que ver con la condición de la pérdida de una condición innata en el ser, en la conciencia, en el espíritu. En la masonería se pierde la palabra de paso. El cristianismo, y el judaísmo también, claro, pierde una condición que es el Edén, el formar parte del Edén. Lo que el problema del Génesis en el cristianismo es ya no la cuestión del pecado, que es lo que la religión, al ir vulgarizándose el cristianismo más exotérico, eh, se ha centrado en la cuestión del pecado y tal. En el cristianismo oriental, por ejemplo, en la cuestión de la salida del Edén no se centra tanto en el pecado, sino que es como un acontecimiento que hay que corregir, algo lamentable que ha ocurrido, que ha hecho perder la naturaleza real del ser y que ha de ser recuperada. El cristianismo, en realidad, a lo largo del año, lo que está manifestando tiene una naturaleza espiritual y también una naturaleza iniciática. A lo largo de todo el curso, de todo el año litúrgico, es una iniciación en la cual se participa en el proceso de recuperación de la naturaleza. Es decir, el ser humano espiritual, hay personas que sienten que inquietud espiritual porque se dan cuenta, entienden que su naturaleza en sí misma hay algo en ellos que está incompleto. Sienten una especie de melancolía que unos le lleva a practicar una religión, algunos otra filosofía, otros el esoterismo, a buscar algo que entienden que les falta. ¿Y qué les falta? Les falta encontrarse a sí mismos como ser espiritual. Porque se dan cuenta o tienden a creer que el ser humano hay algo en él que es mucho mayor que él, de naturaleza espiritual y trascendente, que como ser humano está incompleto y necesita encontrar la totalidad del ser, la totalidad de quién es. Las sociedades iniciáticas lo que hacen es crear un sistema a través del cual la persona va a participar en la solución del problema. Es decir, va a tener información acerca de cuál es el problema y de cómo vamos a solucionar el problema de manera provisional para que sirva para encontrar esa naturaleza perdida, aquello que se ha perdido. Participando en una sociedad iniciática, la persona obtiene de la comunidad un mensaje que es tradicional y que contiene la respuesta que él necesita para encontrar en sí mismo la forma de completar su naturaleza, es decir, hacer reintegrar a sí misma, hacia el alma humana,
reintegrar aquello que le falta. El cristianismo lo resuelve participando en la Eucaristía, participando en el proceso de nacimiento, predicación, entrada a Jerusalén y comunión, la Eucaristía, y el momento cumbre de la muerte y resurrección de Cristo, que es la muerte y resurrección del propio creyente. Todos los domingos, en el cristianismo ortodoxo, todos los domingos la misa es un repaso de todo el proceso. Y el cristianismo occidental quizá lo trabaja menos esta cuestión, pero también tiene lo importante, que es la Eucaristía, la palabra y, por supuesto, la muerte y resurrección de Cristo en cada uno de nosotros, del ser humano, de aquella persona que participa. El cristianismo es un esoterismo exoterizado, es un sistema iniciático exoterizado. ¿Qué es lo que ocurre a partir del siglo XIX? Pues cuando Allan Kardec sistematiza toda la información que obtiene a través de las canalizaciones mediúnicas, ofrece una información mucho más positiva, en el sentido de que ha sido obtenida de una manera que muchos considerarán que no es creíble, pero que sin embargo está, bueno, él trabajaba, se supone, hemos de pensar, que trabajaba con medios reales, medios acreditados, y obtuvo una información que le sirvió para crear su doctrina, una doctrina que transmite una información. Lo importante es que a partir de ese momento ya no ha sido necesario, ya no se va haciendo necesaria la participación en sociedades iniciáticas, porque se va obteniendo una información que hace referencia a la naturaleza real del ser espiritual, ser humano como un ser espiritual, y por consiguiente la información esotérica, digamos que ya entra en una fase de obsolescencia. Sigue siendo interesante, pero realmente a partir del siglo XIX con Allan Kardec, el esoterismo ya no es la forma en la que simbólicamente resolvemos el problema. Ahora hay una información más positiva. Y en estos momentos en los que la parapsicología, la investigación de fenómenos paranormales, la transcomunicación instrumental, ofrece ya una información acerca de la naturaleza del ser humano como ser trascendente y espiritual, que no lo proporciona ninguna tradición antigua. Por ejemplo, los muchos conceptos que maneja el espiritualismo moderno ya los manejaba el hinduismo hace muchísimo tiempo. Pero ahora, sin embargo, ya no hace falta recurrir al mito, porque tenemos una fuente de información mucho más útil. En ese sentido, las sociedades iniciáticas siguen siendo interesantes para aquellas personas que tengan una mente mucho más simbólica, pero realmente hoy por hoy digamos que son ya obsoletas.